La mayoría de personas cree que la presión arterial alta viene con señales claras, dolores de cabeza, mareos, malestar general. Así que si te sientes bien, estás bien, ¿verdad? Completamente equivocado. Hay pacientes que se sentían perfectamente sanos apenas una semana antes de sufrir un derrame cerebral. Ocurre con una frecuencia que la mayoría jamás imaginaría. Hombres y mujeres que paseaban a sus perros, cocinaban la cena, reían con sus nietos, apenas días antes de que todo cambiara. Sin señales de advertencia, sin síntomas, sin absolutamente nada que sugiriera lo que se aproximaba. La presión arterial no te avisa antes de atacar, especialmente no de noche, especialmente no después de los 60 años. Eso es exactamente lo que vamos a cubrir hoy. El problema central con la forma en que se mide la presión arterial es este. El médico la revisa una vez durante una consulta, durante apenas 30 segundos. 30 segundos de 86.400 segundos que tiene el día. Esa instantánea es la base sobre la que se construye todo el tratamiento. Y durante la mayoría de esos segundos restantes estás dormido. Y ahí es exactamente donde las cosas se vuelven profundamente reveladoras. En condiciones normales, tu presión arterial hace algo extraordinario mientras duermes. Desciende entre un 10 y un 20% cada noche. A esto lo llamamos el patrón de caída nocturna. No es algo opcional. Es tu sistema cardiovascular realizando un mantenimiento esencial mientras descansas. Tu corazón se regenera, tus vasos sanguíneos se recuperan, tus riñones procesan los desechos acumulados. Cada uno de estos procesos depende de esa caída nocturna. Pero aquí está lo que cambia después de los 60 años. Las arterias se endurecen de forma progresiva. Los vasos sanguíneos pierden su elasticidad. Y el sistema nervioso autónomo, el responsable de controlar esa caída nocturna, empieza a perder su ritmo natural. Las señales se debilitan y se vuelven menos confiables. Para millones de personas mayores de 65 años, esa caída nocturna simplemente deja de ocurrir. La presión se mantiene elevada o incluso sube más mientras duermen. Te despiertas agotado, con la cabeza pesada. Piensas que simplemente no dormiste bien. Pero la explicación real es algo completamente distinto. Y la mayoría de los médicos nunca lo detectan porque solo están mirando esa instantánea de 30 segundos. Tomemos un ejemplo real documentado en la literatura clínica. Un paciente llega a consulta con una presión de 120/78, completamente normal. Se le envía a casa con un monitor de 24 horas. Se duerme alrededor de las 11 de la noche. A las 2 de la madrugada, su presión es de 164/102 mientras duerme, completamente ajeno a lo que está ocurriendo. Eso no es una elevación leve. Es una crisis hipertensiva ocurriendo mientras duerme tranquilamente, sin la menor idea. ¿Cómo ocurre esto? Hay 3 razones principales. Primero, el medicamento fue tomado por la mañana. Para la medianoche, su efecto protector casi ha desaparecido. Segundo, las hormonas del estrés, el cortisol y la adrenalina, no siguen su ritmo nocturno normal. En lugar de descender, se disparan durante el sueño. Tercero, el sueño es fragmentado. Cada pequeño despertar activa una respuesta del sistema nervioso simpático y provoca una subida de presión. Y esto ocurre noche tras noche, acumulando daño silencioso en las paredes de las arterias, en los vasos de los riñones, en el tejido detrás de los ojos, mes tras mes, sin un solo síntoma. Existe un nombre clínico para las personas cuya presión nocturna no desciende. Se les llama no dippers. Y las cifras son impactantes. Más del 50% de los adultos mayores de 65 son no dippers. No es un caso raro, es la mayoría. Y estos pacientes cargan un riesgo de mortalidad cardiovascular 3 veces mayor que personas con lecturas diurnas idénticas. 3 veces mayor, con el mismo medicamento, la misma alimentación, la misma lectura en el consultorio, solo por lo que ocurre durante esas 8 horas de sueño. Y luego existe un patrón aún más peligroso, los dippers inversos, personas cuya presión sube durante el sueño, más alta de noche que durante el día. Para ellos, el riesgo de derrame cerebral se multiplica entre 4 y 5 veces. Y se sienten completamente bien durante una consulta estándar. Las visitas médicas rutinarias no detectan nada de esto. Nada. Esa es la brecha diagnóstica que necesitamos cerrar. Ahora hablemos de las cosas que ya tienes en tu casa que podrían estar empeorando tu presión nocturna en silencio. La primera es la raíz de regaliz. Suena inofensivo. Es un té de hierbas natural y relajante antes de dormir. Pero contiene un compuesto que bloquea una enzima específica en los riñones. Sin esa enzima, el cortisol se acumula en el torrente sanguíneo y la presión se dispara durante el sueño. No se siente. Simplemente te despiertas agotado sin una explicación evidente.
Revisa la etiqueta de tu té esta misma noche. La raíz de regaliz se esconde bajo nombres como glicirricina, raíz dulce o sabores naturales. El segundo factor oculto es el alcohol en las horas de la tarde o la noche. El efecto sedante inicial sí reduce temporalmente la presión. Eso es real. Pero 3 o 4 horas después, justo en la etapa más profunda del sueño, hay un pico de rebote. El sistema nervioso simpático sobrecompensa, el cortisol se dispara y la presión arterial puede alcanzar su punto más alto de todo el ciclo de 24 horas a las 3 de la madrugada. El tercer factor oculto es el jugo de toronja, específicamente cuando se consume junto con amlodipino u otros bloqueadores de los canales de calcio. La toronja bloquea la enzima hepática que descompone estos medicamentos. El fármaco se acumula de forma impredecible y esa imprevisibilidad es especialmente peligrosa de noche, cuando no hay monitoreo y no hay nadie para detectar síntomas. Entonces, ¿cómo se descubre qué está haciendo la presión durante la noche? Existe una prueba diseñada exactamente para esto. Se llama MAPA, Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial. Se lleva un pequeño brazalete durante 24 horas mientras se hace la vida completamente normal. Toma lecturas automáticamente cada 30 minutos, de día y de noche. Es el único método para ver el perfil real de presión nocturna. Y sin embargo, la mayoría de personas mayores de 65 años nunca han usado uno. Pídelo por ese nombre exacto en tu próxima cita. Si no lo solicitas específicamente, casi con certeza nunca te lo van a ordenar. La segunda prueba es la microalbuminuria en orina. Mide pequeñas cantidades de una proteína que se filtra hacia la orina cuando los riñones están bajo estrés. Es una de las primeras señales detectables de daño orgánico por presión sostenida, y aparece años antes de que la función renal decline visiblemente. Es una señal de alerta mientras todavía hay tiempo de cambiar el rumbo. La tercera prueba es el colesterol LDL oxidado. Es lo que ocurre cuando el colesterol es dañado por los radicales libres, esencialmente colesterol deteriorado, mucho más destructivo para las paredes arteriales. Los análisis estándar no lo miden, pero es un marcador directo del daño arterial que la hipertensión nocturna sostenida acelera. Estas tres pruebas juntas, MAPA, microalbuminuria y LDL oxidado, ofrecen un cuadro clínico que ningún chequeo estándar proporciona. Anótalas ahora mismo en un papel. Esa lista es tu agenda completa para la próxima vez que veas a tu médico. Ahora hablemos de soluciones. La más ignorada de todas es el horario en que se toman los medicamentos. La mayoría de antihipertensivos se toman por la mañana, pero el efecto protector alcanza su punto máximo pocas horas después de tomarlos y luego disminuye progresivamente. Si la pastilla se toma a las 7 de la mañana, para la medianoche su protección se ha reducido significativamente, justo cuando más se necesita. Existe un estudio histórico que abordó esto directamente, el ensayo IGIA de cronoterapia. 20.000 pacientes, 6 años de seguimiento. Se compararon pacientes tomando sus medicamentos por la mañana contra quienes los tomaban al acostarse. Todo lo demás fue igual. El grupo nocturno mostró tasas casi 50% menores de ataque cardíaco, derrame cerebral y muerte cardiovascular. Los mismos fármacos, las mismas dosis, un horario diferente y resultados radicalmente distintos. Es fundamental aclararlo. No cambies tu horario de medicación por tu cuenta. Algunos medicamentos genuinamente no deben tomarse al acostarse, los diuréticos especialmente. El médico necesita revisar cada caso antes de hacer cualquier cambio. Pero esa conversación vale completamente la pena. Una sola pregunta en la próxima cita podría transformar todo el enfoque. Y hay algo más con evidencia clínica real detrás. El té de hibisco, específicamente las flores secas de Hibiscus sabdarifa, contiene compuestos llamados antocianinas, los mismos responsables del color intenso en los arándanos y las granadas. Son poderosos antioxidantes que neutralizan los radicales libres y protegen las paredes arteriales. Pero además, el hibisco inhibe la enzima convertidora de angiotensina, el mismo mecanismo que una clase importante de medicamentos para la presión tiene como objetivo. Múltiples ensayos clínicos han demostrado reducciones de 8 a 14 milímetros de mercurio en la presión sistólica en pacientes con hipertensión leve a moderada. Eso es clínicamente significativo. La preparación importa. Se usan 10 gramos de flores secas reales, no bolsitas de té. Agua a 90 grados. Se deja reposar de 10 a 15 minutos. El color debe ser burdeos oscuro, casi como vino tinto intenso. Si se ve rosado pálido, hay que dejarlo reposar más tiempo. La taza más importante es la que se bebe 1 hora antes de dormir. Si ya se toman medicamentos para la presión, es indispensable informarle al médico antes de añadir hibisco.
El efecto puede ser aditivo. 3 acciones concretas para esta misma noche. Primera, ve a tu armario de tés ahora mismo y lee cada etiqueta. Si encuentras raíz de regaliz, glicirricina o raíz dulce en tu té de la noche, ese té se mueve al estante de la mañana. Esta misma noche. Segunda, sé honesto respecto al alcohol en las horas nocturnas. No tienes que eliminarlo, pero considera adelantarlo, con la cena, no en la hora antes de dormir. Tercera, toma un papel y anota estas 3 palabras. MAPA, microalbuminuria, LDL oxidado. Dóblalo y ponlo junto a tu tarjeta de seguro médico. Esa lista es tu agenda completa para tu próxima cita. Detente un momento y reflexiona en esto. El sistema cardiovascular nunca deja de trabajar. Ahora mismo, mientras ves esto, el corazón está latiendo, los vasos están bajo presión. Nunca descansa. Y después de los 60 años, el margen para el daño no detectado es más estrecho que a los 40 o los 50. Casos documentados en la medicina muestran una realidad que estremece. En una proporción significativa de eventos cardiovasculares graves en pacientes mayores de 60 años, las señales de advertencia ya estaban ahí. En datos que nunca fueron recolectados. En lecturas nocturnas que nadie tomó. En microalbuminuria subiendo silenciosamente año tras año. En muchos de esos casos, el desenlace podría haber sido diferente. Con una prueba más. Con una pregunta informada en el momento preciso. Tienes todo el derecho a hacer esas preguntas. No estás siendo difícil ni exigente. Estás siendo un participante responsable en tu propio cuidado de salud. Y ese compromiso, genuinamente, salva vidas. No como eslogan, como realidad clínica. Los pacientes que hacen preguntas, que llevan listas a las citas, que dan seguimiento, reciben una atención de mayor calidad. Los datos sobre esto son consistentes. Si quieres dejar de ser alguien que llega al consultorio sin saber qué preguntar y convertirte en alguien que toma el control real de su salud cardiovascular, suscríbete ahora mismo. Este canal existe para quienes están dispuestos a ir más allá de lo que una cita de 30 minutos puede ofrecerles. La información que se comparte aquí no está en el folleto que te dan al salir del consultorio. Está en los ensayos clínicos, en los datos que pocos médicos tienen tiempo de explicarte con detalle. Al presionar ese botón estás tomando una decisión concreta por tu salud. Hay mucho terreno importante por cubrir. Y apenas estamos comenzando. Cuida tu corazón. Ha estado trabajando cada hora de cada noche, sin pausa, sin descanso, sin quejarse jamás, por cada década de vida. Lo mínimo que se puede hacer es prestar atención, hacer las preguntas correctas y tener las conversaciones necesarias con las personas indicadas. Ahora sabes exactamente cuáles son esas preguntas. Entra preparado a tu próxima cita. Entra con tu lista. Eso lo cambia todo.